Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Picadita. Esta noche vamos a tener dos invitados que van a pasar por nuestra picadita. El primero de ellos es un diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Mariano Campero. Vamos a hablar sobre esta crisis que se presenta en la interna de la Unión Cívica Radical. Algunas preguntas a las que vamos a abordar con este diputado. La Unión Cívica Radical se rompe a partir de su semi-alejamiento de este centenario partido. Hay radicales que juegan políticamente en la cancha para Osvaldo Jaldo. Y ojo, no estoy hablando del gobernador, que está bien acompañarlo y apoyarlo, por supuesto, porque si le va bien al gobierno, le va bien a la ciudadanía, sino políticamente a Osvaldo Jaldo. Hay radicales que están acompañándolo y se dicen ser opositores. Hablamos de esto y mucho más con el diputado nacional. Luego vamos a abordar el tema de la reforma de la Constitución de la provincia. ¿Qué dice la Fundación Federalismo y Libertad? Una de las tantas organizaciones que se viene manifestando a partir de esta propuesta del gobernador de reformar la Constitución, y también sobre algunos cambios que ha venido teniendo el gobernador desde que volvió de sus vacaciones. Algunas propuestas ya, no tantas reformas, sino hacer unas que otras reformas en leyes y no así en la Constitución. Bueno, esto y mucho más en la picadita de esta noche. Bienvenidos, vamos a nuestro primer entrevistado, el diputado nacional, Mariano Campero. Bueno, Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Josecito, por la invitación. Un gusto estar en el programa, en la picadita. Bueno, esta vez ciclo televisivo, así que vamos a hablar un poco de la política. Decía recién que has tirado una bombita de humo, ¿o no? Te voy a preguntar a vos. ¿En qué situación estás? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas. La verdad que las noticias de estos últimos días tienen que ver con que nuestro partido, la Unión Cívica Radical, hace tres veces pasaron la elección. Nosotros presentamos un candidato, del otro lado la estructura, le llamemos, los que vienen teniendo las convenciones, vienen pasando el proceso electoral. Los armados. Lo pasan para el año que viene, y esto no es algo novedoso, ya lo había advertido, se lo había comentado a varios, incluso si buscaba en alguna entrevista, yo lo había dicho, miren, nosotros entendemos que es necesario trabajar de cara a los tucumanos con la intención de armar un frente que muestra nuestra experiencia de gestión como vidrieras y que a su vez nos permitan generar un plan de gobierno que tenga en cuenta la situación de las rutas pavimentadas, cuáles están mal, qué porcentaje tenemos de caminos sin pavimentar, de saneamiento de los ríos, pero también como hipótesis de trabajo en el turismo, ya que nuestra provincia, al encontrarnos con un recurso natural tan lindo como el que tiene nuestra provincia, pero la contaminación visual y de los ríos impide que se pueda desarrollar un turismo que sería aprovechado en cualquier punto del mundo. Y por otro lado, esto que tiró el gobernador de la reforma electoral en Tucumán, sí, de la reforma de la Constitución, con matices electorales particularmente, como eliminar la ley de acople, que me parece clave para trabajar. Entonces te digo, este año, veníamos diciendo, tiene que ser el proceso, porque el año que viene va a ser un año muy intenso. La agenda parlamentaria, la idea de un plan de trabajo para Tucumán, la idea de la reforma de la Constitución de Tucumán y, por supuesto, todo lo que implica el desarrollo territorial de una estrategia de decir, queremos ser alternativa en la provincia. Dedicarse a un proceso interno desgasta psíquicamente, físicamente. Además, cuando veo, honestamente, muy poca voluntad de poder llegar a un acuerdo, una solución. Fíjate vos las expresiones, que en definitiva, sacándolo agravio, es lo que vengo diciendo. Muchos no quieren construir con nosotros, ¿sí? Perfecto. No hay ningún problema. Y en nosotros, y de base, núcleo duro, sería Bellavista, Yerbabuena, concejales que tenemos en Alberdi, en Simoca, Tafí Viejo, Bellavista, Yerbabuena, ¿no? ¿Quiénes son los otros? Los otros, más que nada, me refiero a los que vienen ocupando cargos institucionales en el partido hace muchos años, que manejan el partido, que impiden la generación de frentes que puedan lograr ser competitivos, que extorsionan hasta el último segundo antes de los procesos electorales. Acordate lo que les pasó. ¿Extorsionan o extorsionan? Extorsionan. Es decir, no permiten llevar adelante los frentes, no permiten llegar con claridad a los procesos electorales, muestran ese proceso interno que estamos viviendo hoy. Prefiero vivirlo hoy y no dentro de 3 años y medio, a un medio un proceso electoral, o dentro de un año. ¿Tiene nombre y apellido? Lo dije el otro día en los medios, incluso José Cano, que es el que más aludido se siente, yo creo que algo le puede significar, porque particularmente en este caso le dije muchas veces, mirá, nosotros tenemos esta idea, vos tenés otra idea, vamos a enfrentarnos en una interna. No,
queremos una unidad. Y cuando decía unidad, ¿con quiénes? Con los que tienen funcionarios en el gobierno, como el caso de Azcárate. Con los que no ocupan roles, pero a su vez permanentemente ponen mano de la rueda. Con los que nos compitieron en toda y cada una de las instancias de que nosotros queremos ser una alternativa desde municipal hasta provincial. Cuando fui candidato en el año 2015, muchos no querían que sea candidato. Lo recordarás porque era en ese momento también que teníamos un partido municipal. Ese partido municipal lo transformamos en provincial, que es Cambia Tucumán. Es el mismo partido que me llevó de candidato a senador dentro del Frente Juntos por el Cambio y es el reaseguro que nosotros armamos hace muchos años para decir no nos vamos a condicionar a la hora de construir políticamente. Por eso cuando salimos en el año 21 a competir la senaduría y la diputación con Roberto Sánchez fue también una cuestión bastante disruptiva, ¿no? Uh-huh. En ese momento nos fue bien en el proceso, no me tocó a mí ganar, le tocó a Roberto llegar a ser, pero en lo que es interna justamente nos enfrentamos con José y con Silvia, ¿no? ¿Y qué le pasa para mí, o cuál sería el problema más complejo que debería definir en algún momento el partido si quiere ser competitivo como partido? No tiene vocación de el que gana, gana y el que pierde, acompaña. Y si vos ubicás el otro día, hace no mucho tiempo, ¿no? Algo muy radical. Hace no mucho tiempo yo decía, hablando muy bien de Cano, hablando muy bien de Silvia, hablando muy bien del espacio, digo, permanentemente hacemos el esfuerzo de decir, vamos a construir. Y le ponen un micrófono, no, estos son unos infantiles que están soñando cualquier cosa, ¿cómo van a hacer gobierno estos tipos? ¡Ah! Pero es lo mismo que me decían antes. Y yo digo, la política, nosotros que estamos en esto, tenemos una fecha de vencimiento muy corta. Por cómo está el escenario, cómo está la complejidad, el contexto, el interés que tiene el ciudadano ante los asuntos de la vida pública. Entonces yo digo, miren, que se lo dije a todos y te lo cuento como fue la realidad. El lunes a la noche, cenando con varios, el lunes de la semana pasada. Honestamente no quiero gastar mi energía en un proceso interno porque me desgasta, me ocupa mucho tiempo, me hace daño, digamos, de salud mental, le llamemos, porque te van corriendo a la cancha, corriendo, entonces digo, me quiero dedicar a lo que realmente me interesa, lo que me motiva, lo que me da ganas de levantarme todos los días, que es decir, seamos una alternativa en Tucumán, con todas las dificultades, con todas las falencias. Entonces digo, no quieren que armemos una alternativa, no son capaces de hablar bien de nadie del espacio. Todo terminó el proceso allá por el año 2015 y de ahí se hizo todo. Bueno, perfecto. Entonces nosotros decimos, con el Partido Cambia Tucumán, vamos a trabajar para generar una alternativa para todos los tucumanos de cara a las necesidades de Tucumán y con esa vocación que venimos mostrando de querer construir para hacer gobierno en la provincia de Tucumán. ¿Eso implica salirse de la UCR? O sea, hoy tenemos... En términos de, por ejemplo, la interna... ¿Renuncia al partido? No renuncio al partido porque de hecho formo parte del bloque y de hecho formo parte del espacio Juntos por el Cambio. Lo que digo es, esta estructura, o sea, vamos a trabajar con Cambia Tucumán. Esta estructura nosotros no, o sea, si llaman a interna no jugamos, no sabemos, no queremos saber nada ya, digamos, ¿me entendés? Me ha desgastado mucho tiempo, son gente que en muchos casos, y no el caso de lo que estaba mencionando antes, no tienen votos en la calle y te condicionan la constitución de un frente o el discurso o lo que sea. Sale cualquiera a decir, no tiene que haber reforma en Tucumán. Y decir, pero si es la constitución más judicializada de la historia de nuestra provincia, ¿cómo no va a haber reforma? De hecho, creo que el gobernador hoy en día está como reculando un poco la idea de la reforma, ¿no? Pues se ha dado cuenta que vamos a la reforma. Si él pensaba que alguno le iba a decir que no, pero por supuesto lo venimos diciendo hace mucho tiempo. No podemos seguir con el Festival de Acople, tenemos que tener boleta única, tenemos que terminar con el gasto de la política. Y esto que te digo, la dirigencia o los que ocupamos roles, con este nuevo contexto, la fecha de vencimiento es mucho más corta. Imagínate que la premisa es, yo lo pienso así, después puede ocurrir cualquier cosa. Lo vivo como si fuese el último proceso electoral. Digo, es mi última elección. Es lo más, digamos, el sueño último que uno puede tener acá en Tucumán, de decir, quiero generar una alternativa en Tucumán. Quiero desprenderme de los que no quieren construir, con todas... Pero vos decís que hay gente todavía dentro del espacio, o sea, de la Unión Cívica Radical, del partido, que no quieren esto que estás diciendo vos. Totalmente, lo dijeron en los medios, Campero fabula, me dijo Cano. Campero se imagina escenarios que no se van a dar, como presentarse a senador y ganar o presentarse en contra de toda la estructura radical. Está bien, buen pero dato. ¿qué lectura haces vos de esto? ¿Hay alguien que los... No, es una cuestión, mira, es una cuestión circular, si me permite un minuto. José sabe perfectamente que le pasó eso. Silvia sabe perfectamente que le pasó eso cuando fue candidata. Y a Roberto le pasó lo mismo. De hecho, Roberto en marzo de este año presentó una nota a la justicia diciendo ya cumplió mandato y se lo prorrogaron a pesar de que el mismo Roberto decía, igual que nosotros,
Vamos a interna en abril. De abril a mayo, de mayo a septiembre, de septiembre a abril del año que viene. Y vamos a gastar tiempo nosotros, vamos a ir a abril del año que viene y la vuelven a pasar. Y capaz que te la llevan al mismo día de las elecciones pensando, y acá hay un punto importante, de qué es más importante un proceso interno que la generación de una alternativa para Tucumán. Y hace mucho tiempo, después de gestionar la ciudad de Yerba Buena, me di cuenta que el verdadero aporte que uno puede hacer en la vida pública es mediante la gestión, mediante acciones que deriven en la transformación de la vida de los ciudadanos a los cuales uno le toca el rol de gestión, me refiero, ¿no? Sí. Entonces, ir a un proceso interno el año que viene con la agenda que está realmente muy interesante para abordarla en términos de que están las condiciones para darse de la reforma de la Constitución. Seguramente vamos a tener el proceso electoral, con paso o no, nacional. Vamos a tener el tema de lo que es la construcción de un plan para Tucumán, mi rol parlamentario, y me metí en una interna, ni loco, ya se lo había dicho todo, en marzo, en la casa de Manuel, esa famosa reunión que dice, no, Campero nos contó el plan que tiene, y sí, ese es mi plan, si no están, nos enfrentemos. Pero no me hagan ir, como dicen algunos, no, que vaya, pero no con esas condiciones, pero quieren que pierda. No. Entonces yo digo, falta mucho tiempo, es real, prefiero esto que puede ser doloroso, traumático, me encantaría que me hubieran dicho, che, vamos para adelante, es lo que hay, armemos. He hablado con... Pero Sí. no se dio. Entonces yo digo, en lugar de tener estos problemas que siempre lo tuvo el espacio, minutos antes del proceso electoral, prefiero de hoy decir, chao, lo que considero yunque, porque yunque, ¿desde qué sentido? Desde la mala fe, la construcción colectiva. De hecho, te doy un dato, que es algo que nuestro espacio no está acostumbrado, y eso es algo que sí lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Vos te fijás en su momento, que no es un dato menor, Alfaro llega por la carambola del Armo con Amaya, nuestra candidata era Silvia. ¿Estamos? Sí. Eso termina costando que Alfaro lo competimos en el 21, en el 23. Lo mismo me ocurrió a mí en su momento, tenía 2 candidatos más. ¿Nosotros qué decimos? De hecho, con Cambia Tucumán, cuando me presenté el año pasado como legislador, hoy tenemos concejales en 4 o 5 municipios. Legisladores, diputados, intendentes. Y digo, no hemos transado con la política para poder construir. Hemos ido nosotros, generando nuevos actores, nuevos protagonistas. Estoy convencido que si queremos una verdadera transformación, como la que hemos vivido en micro ejemplo, como fue el caso de Yerba Buena, Bellavista o el mismo Concepción, bueno, lo tenemos que hacer para la provincia. ¿Y cómo se hace? Con gente que tenga ganas, con gente que esté convencida. Dame 2 convencidos y no 10 especuladores. Prefiero ir con 2 convencidos, y esa es un poco la idea. Decir, bueno, nuestra vidriera van a ser los municipios, nuestra hoja de ruta va a ser nuestro plan de gobierno, nuestra hoja de ruta va a ser la propuesta de reforma de la Constitución de Tucumán. Y desde ahí, obviamente, con el rol parlamentario, en donde estamos acompañando muchas de las cosas del gobierno, pero también defendiendo, como siempre digo, a las economías regionales, a nuestra provincia, a la producción de Tucumán y del norte argentino. Vamos a hablar de tu trabajo en diputados, pero te quería preguntar por qué durante estos días, previos a que nos sentemos acá a hablar un poco, Mariano, hablé con varios referentes si se quiere vamos a poner avenida de esta calle, sí, está sí, acá y ella está por acá. Y hay muchos que me dijeron que esto que vos estás planteando o lo que vos hoy expresás, lo sienten como que estás jugando para Jaldo. No tengo ningún funcionario que esté con Jaldo. Los que lo dicen lo tienen. ¿Qué interés puedo tener yo? ¿Vos crees que no tengo ganas de ser gobernador de Tucumán? ¿Alguien puede creer? Puedo tener 1000 defectos, pero mis ganas de ganar se notan en cada proceso electoral. Entonces, ahora, ¿cómo creo que puedo tener más chance de ganar? 1, identidad. Esto nos da identidad. Nosotros queremos la reforma. Un montón de los que hablado te va a decir, no quiero, sí quiero, van a hablar, no sé con quién, y después y cambian. No, nosotros queremos reforma. Ya está, nosotros queremos lista única. Vamos a ir con lista única. ¿Cómo van a hacer todos los que dicen, sí, queremos lista única? ¿Se van a presentar con lista única? Entonces, digo, a esa identidad, dale discurso, y con el discurso dale acción. Esas 3 etapas, en los últimos procesos electorales, una de esas 3 patas nunca estuvo, ¿no? Cuando tenés un proceso competitivo no tenés discurso, cuando tenés acción no tenés identidad.
Ahora me pregunto, ¿es el momento? Sí, por Vos supuesto. decís que sí, pero mientras tanto tenemos más de la mitad de la población de Tucumán bajo la línea de pobreza y escalándose la indigencia, donde tenemos escuelas que han empezado una jornada extendida y no tienen aula, están todos apretados, padres que denuncian que los alimentos que les dan están en mal estado, donde tenemos un montón de otras situaciones Sí. económicas complejas, y hoy vemos una dirigencia, al menos de un sector, que han sido votados que- por tucumanos en su momento, Claro. que están peleándose por qué va a pasar en una interna partidaria. Justamente por eso nos movemos de esa interna. Punto 1. Punto 2, si me escuchás el discurso, es plan de gobierno, agenda para Tucumán, hoja de ruta para Tucumán. Te hablé de mi labor parlamentaria, que mucho tiene que ver con eso, en donde hay un trabajo que hemos tenido reuniones con muchos actores del gobierno nacional para todos los temas que vos estabas abordando. De hecho, hoy el gobierno de la provincia tiene buena relación con el gobierno nacional y eso también allá nos simplifica algunas cosas. Pero me parece que muchas veces se le tiene miedo a la construcción, ¿no? Por ahí hablar de esto, decir, no es tiempo. Hay muchos temas, si querés toquemos cada uno de los temas que vos me decís y no significa que no lo estemos abordando. Lo que más llamó la atención en estos últimos días fue este movimiento, pero para mí no es nada más que una declaración de decir, miren, no vamos a construir. Me preguntás, vamos para adelante. Ahora, el tema de los tiempos, ¿y dónde está el tiempo? El tiempo está en que cuando antes vos logres superar cuestiones que son definitivamente imposibles de resolver, es decir, cuando no hay voluntad, ¿no? Prefiero hacerlo hoy y no, che, ¿por qué lo hizo a un mes de las elecciones? Usted tiene un entongue, usted... No, a 3 años y medio te digo, mira, esto va a ser así, nosotros vamos con todas las ganas de generar una alternativa para los tucumanos, haciéndonos cargo de todo lo que vos estás planteando, porque nuestro municipio lo están abordando. Los roles de gestión que tenemos lo están haciendo, al trabajo en los sectores más vulnerables, al trabajo en los espacios públicos, al mejoramiento de ruta, al trabajo de saneamiento de nuestras ciudades. Y de ahí, obviamente, nosotros tenemos, en mi caso, como te digo, el rol en el Parlamento, que lo venimos particularmente con la legislación penal haciendo mucho de lo que son las últimas reformas y de hecho vamos a sesionar este miércoles en el Congreso el tema de datos genéticos, Sí, el tema de ley antimafia. Quiero que O sea, ampliemos bien en el próximo el tema bloque, de los pero- tiempos, la política muchas veces puede no comprenderse los tiempos, pero yo en mi caso, desde que inicié mi actividad, fui muy sincero de las cosas que iba haciendo, ¿no? Prefiero venir, decirlo, creo que es la mejor forma de expresar y desde ahí generar una identidad. Con esa identidad trabajas todos los problemas de Tucumán, generando un plan de gobierno, una hoja de ruta. Y esto es tan difícil, pero tan difícil, por no decir imposible, que si uno no lo asume con tiempo, los márgenes son ínfimos. Desde el momento que pasó esto, ¿pudiste hablar con los referentes de la Unión Cívica Radical a nivel nacional? ¿Te dijeron algo? Por supuesto, hablo con Rodrigo, o sea, del bloque, con todo, Sí. y le transmití eso, miren, nosotros no vamos a construir con la estructura en Tucumán, vamos a trabajar con Cambia Tucumán, pero la pertenencia está, el espacio está, mi posición es exactamente la misma, lo que pasa es que son jugadores que me vienen pateando 3 veces la interna, que un dato no es menor, ¿me entendés? 3 veces. Y nuestro candidato, ¿vos sabés quién era? ¿Te lo dije o no? ¿Quién era? Sebastián Salazar. Sebastián Salazar, sí. Y del otro lado, ¿quién era? No se sabe. Entonces, no, que no sea Sebastián, que sea cualquier otro. ¿Para qué? Para que tengamos unidad. ¿Con quiénes? ¿Y qué unidad? ¿Están dispuestos ustedes a que vamos a la reforma? No. Pero entonces, ¿qué unidad? ¿Qué identidad? ¿Qué discurso vamos a tener? Entonces ahí yo digo, como ya lo hicimos antes, ¿no? En el 2015, en el 2019, cuando a Curel le cortaron la boleta, los mismos que hoy nos impidieron jugar porque tenían miedo que lo diputemos a Maya, que hoy es funcionario de Jaldo. Entonces digo, muchas veces lo bueno que tiene esta actividad, que yo puedo decir, vos trabajás con Jaldo, con Mansur, con cualquiera, después pasa el tiempo y uno empieza a descubrir algunos matices, ¿no? ¿Quiénes son los que dicen que yo tenía? Ah, ¿y dónde está Maya? ¿Con quién estaba Maya? ¿Dónde estás Karate? ¿Con quién estabas Karate? ¿Era Maquiarola o Curel? Digo, entonces, prefiero tener identidad. De esa identidad estoy seguro, por eso ganó Milei también, que el tucumano, el argentino, está harto de la política, está harto de la rosqueta, está harto de esa tertulia inagotable de peleas que vos decís, y por eso yo digo, prefiero pelear hoy, a 3 años y medio, y después estoy tranquilo. Hasta con dolor, porque me encantaría, como te digo, yo me rompí el lomo por ello en su momento. Por Cano, por Silvia, me rompí el lomo. No pido lo mismo, digo, bueno, pero por lo menos acepten, y si no nos enfrentemos. No, ninguna de las dos. Bueno, entonces, O sea, no hay remedio, esto no se vuelve para atrás.
No, vamos, o sea, vamos para adelante totalmente. Yo Bien. creo que en algún momento sí se van a dar cuenta y de hecho cuando vos le hagan una entrevista y ellos terminan la entrevista, vos le decís, che, pero es verdad, vos te has sentido acompañado por la estructura, vos te has sentido condicionado por la convención del partido antes del proceso cuando eras gobernadora o gobernador. Sí. Y bueno, entonces, ¿por qué él hace lo mismo? No, porque es un pendejo que sueña, pero ¿qué sueña? Ha soñado ser concejal, ha soñado ser intendente, ha soñado llegar al Congreso y ahora sueña con ser gobernador. ¿Dónde está? A sabiendo que falta un montón, que puede variar la circunstancia y puede existir un mejor hombre o mujer y estoy dispuesto a volver a acompañar. Pero digo, hoy en esta coyuntura en donde estamos, bueno, avancemos, generemos algo, nos pongamos a disposición de los tucumanos. Esta instancia para mí no es menor, por eso también hay dos matices, el tema de la pasada de interna, pero también la de reforma de constitución. Acá hay que concentrarse, esta es una oportunidad grande para Tucumán, para aportar al sector productivo, para terminar con el gasto de la política, con el gasto de la legislatura, para terminar con tantas cosas, componentes negativos, en la presión tributaria que tiene el que invierte en Tucumán. Entonces digo, esas son las oportunidades y ahí se traducen los problemas que vos decías. O sea, vamos a resolver los problemas mucho más fácil, entre comillas, reformando la Constitución, trabajando para la transparencia, la información y el acceso a la información pública, que en una interna. Eso es lo que yo valoro, eso es lo que yo digo. Entonces no es que estoy peleando, estoy diciendo, no peleo más. No, pero me molesta, no peleo más. Chao, ya está. ¿Quieren el partido? Ahí tienen. Mariano Campero, que dice que no pelea más por el partido, claro, se queda con nosotros. Vamos a hacer nosotros una pequeña pausa nada más y ya volvemos porque quiero consultarte sobre tu trabajo en diputado y ampliar un poco más sobre el tema de la reforma constitucional que está ahora sobre la mesa, como esta picadita que ahora empezamos. Ahora mismo. Algo. Dale, ya venimos. Sabemos que un hotel no es solo un lugar para dormir. Alto Verde, Suite and Apart Spa, 25 de mayo, esquina San Lorenzo, Termas de Río Hondo. Es más que un lugar. Continuamos con Mariano Campero, el divorciado de la Unión Cívica Radical, ¿o no? No, divorciado no. Nueva vida. Bueno, en la estructura, bueno, puede vida, ser, qué creo sé que yo. hay. Es muy fuerte ese término porque, como te digo, a nivel nacional, en el bloque, muy buena pertenencia. Parte o gran parte de la estructura que viene abroquelada hace muchos años que no puede seguir trabando el sueño o el desafío de intentar construir algo de cara a los tucumanos. A ver, entonces sería llevándolo a una relación matrimonial Podría ser distanciado. divorcio. Podría ser divorcio, capaz que separó sin papeles, digamos. Ah, bueno, está bien. Sin ir a la justicia. Lo que pasa que, a ver, vos me decís, pero ¿estás enojado con los valores? No. ¿Estás enojado con la bandera? No. ¿Estás enojado? Al contrario, hay presidentes que hoy se lo empiezan a mencionar que hicieron grandes aportes, como Marcelo T. de Alvear, mismo Alfonsín, yéndome de atrás para adelante. Y obviamente ahora, hoy estamos en un momento en donde creo que imaginemos, y no es que imaginemos, para mí es una realidad. Yo lo asumo como algo muy profesional, con mucha dedicación, con mucha vocación, con mucho tiempo dedicándome a esto. Y digo, hay que ser muy profesional. Esto que vos me preguntabas, che, pero los políticos se pelean. Comparto al 100%, desde ahí viene esa disyuntiva. Digo, no, encima te mata a trompada y lo que ganas no te garantiza nada. ¿Pero esto no es un capricho tuyo? Hace muchos años lo vengo pensando. No, hace muchos años y todos lo saben y lo vengo diciendo. De hecho, tomo lo que decía José en su momento, con 2 partidos armo un frente. Y yo lo venía diciendo en todas las reuniones. Yo no voy a andar condicionado, le decía. Yo prefiero que haya competencia. Ahora, entiendo que la construcción tiene que ser lo más libre posible, con convicción, con ganas, y así hasta inclusive se puede disfrutar del proceso. Si no, es traumático el proceso, ¿no? Se mencionó, se deslizó durante estos días la posibilidad de una alianza con Bussi. Y se recordaban esas viejas reuniones tuyas con él y con otros miembros también de tu espacio. La primera ¿Es muy etapa... lejano? ¿Es cercano? La primera etapa hoy, esto de la identidad, el quiénes somos que vos me preguntabas, dejé en claro, queremos reforma, queremos esto. La segunda etapa, el plan de gobierno,
el plan de decir, esta es la visión que tenemos del Tucumán, incluso acercándole al gobierno, si quiere hacer un copy, no hay ningún drama porque queremos hacer aportes sobre puentes, sobre soluciones de infraestructura que son necesarias para que nuestra provincia vuelva a ser vanguardia como lo fue en algún momento. Y desde ahí, con todos los que quieran transformar Tucumán, por supuesto, ¿no? En este caso, vos me decís, no, La Libertad porque... Avanza, venimos conversando con Fuerza Republicana, incluso Gerardo Wesen es colega en la Cámara, en el Congreso, una excelente relación, hay funcionarios que tengo muy buena relación, que ha puesto la misma fuerza. Y después con el PRO, tengo buena relación con Macri, con Bullrich, por más que pueda haber ahí ahora un chisporoteo, pero hay una buena relación. Yo no creo que el PRO esté hoy en día complicadísimo, como decían, creo que con Macri a la cabeza se genera ahí y hay muy buena relación también. Ahora, hoy soy consciente que lo más importante para nosotros es decir, miremos Tucumán, generemos una situación de competencia en Tucumán, una situación de alternativa en Tucumán y desde ahí obviamente dispuesto a la construcción. Si me preguntan el año que viene una paso y entiendo que sigo siendo el mismo de creer que tiene que haber un frente. De hecho, aprovechamos... Pero ¿me podés responder si con Bussi o sin Bussi? Puede ser con Bussi, que va a depender muchísimo. Digo que tengo muy buena relación, pero imagínate que ahora en esta etapa estamos más intentando consolidar que decir nos vamos a salir a juntar, porque como te digo, lo veo tan crítico como lo que plantean lo más negativo. O sea, de hecho creo, la situación es tan crítica, que si nosotros no tenemos una identidad, un discurso y una acción contundente, creo que, podemos terminar muy complicado. Esa es la verdad. Desde ese lugar que digo, bueno, generemos una identidad. De ahí, como te digo, con Fuerza Republicana lo intentamos en su momento, no se dio. Hoy hay otros matices, como el tema de la existencia de La Libertad Avanza también, que hay que ver cómo se termina llegando sobre todo al año que viene, pero todos los caminos conducen a Roma. Nosotros tenemos que tener nuestra hoja de ruta, llevarla adelante, generar nuevos protagonistas, nuevos jugadores, y está dispuesto, obviamente, a ese diálogo que va a ser muy conveniente, inclusive una vez que resuelve el partido, no hay ningún problema. Lo que digo es, yo y muchos de los que estamos medio cansados, por decirte, de esta pasada, no vamos a participar del proceso, nada más. Que ahí después habrá un presidente, la convención dirá, no queremos ir, no hay ningún problema, no vienen. Eso... Te cambio, te llevo a otro lado. Vamos a diputados. ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo te sentís en ese rol? Te diría que el primer semestre fue de mucho aprendizaje, además una situación bastante distinta o diferente a lo que estaba acostumbrado el Congreso, según el testimonio de los que tienen más experiencia. Mucho trabajo en enero, mucho en febrero con el tema de las comisiones, la famosa ley base, que incluso se fue modificando, ayornando y salió un texto bastante positivo con el RIGI, con algunas cuestiones que, son las herramientas legales que tiene el presidente para poder gobernar, y también asimilando un poco de rodaje en términos de experiencia, ¿no? Siendo mi primera experiencia en el Parlamento. Este segundo semestre lo veo también intenso. Ya este aprendizaje de los primeros 6 meses me sirve también para tener mayor participación. Mi idea fue más ir a escuchar, aprender, ver cómo funcionan las comisiones. Sí. Imagínate, vengo de ser intendente, pasar al Congreso es totalmente distinto. Si bien fui docente de penal hace algunos años, volver a estudiar, volver a ponerme al día, a ver cómo... ¿Por qué? Porque soy autoridad, vicepresidente primero en la Comisión de Legislación Penal, y desde el Gobierno Nacional se mandó como una batería, por decirlo, un paquete, claro, de medidas de política criminal. Entre ellas, te describo alguna, una ley de datos genéticos, de base de datos genéticos, para poder lograr mayor claridad a la hora de descubrir quién llevó adelante un delito o quién ejecutó un delito. Una ley antimafia, que es la que vamos a tratar seguramente también la semana que viene, en la sesión en el Congreso, en donde es una ley que se coordinó el miércoles con Provincia de Santa Fe, con el gobernador Puyaro, con el ministro de Seguridad, teniendo en cuenta sobre todo las complejidades que tiene el crimen organizado. Y después estamos con parte de lo que se va a venir, que es la baja de imputabilidad régimen penal juvenil. La idea del gobierno es llegar a 13 años. En este caso puntual soy de lo que plantea que debe ser 14 años, la diferencia... Para ser muy simplista, tiene mucho desarrollo social el tema, pero
te diría que es la diferencia entre el primario y el secundario, ¿no? La capacidad o el desarrollo que se da entre un chico que está en el primario y un chico que ya inició el secundario o que tuvo su primer año, incluso quizás parte del segundo. Por lo tanto, esa parte es la única, te diría que en mi caso me parece que es importante, porque ha sido tanto el aumento de los delitos cometidos por menores, que de alguna manera también está como obligación del Estado en este objetivo de buscar y generar paz y tranquilidad en la ciudadanía, normas que prevengan, pero a su vez que también sancionen conductas punitorias de 13, 14, 15 años que hoy en día son impunes. Viendo la web de diputado, observo que hay 6 proyectos presentados actualmente por vos y hay un montón más que acompañás de otros diputados. Esa tarea de la presentación de proyectos, ¿hay alguno que se enfoque sobre las economías regionales, sobre Tucumán puntualmente? Sí, por supuesto. Hay mucha preocupación sobre el tema de los biocombustibles. Totalmente. Y la falta de una ley clara y DNU del presidente que todavía sigue vigente y que está poniendo en jaque a la industria. Bueno, nosotros tenemos muy buena relación con el sector porque justamente en la primera ley bases era compleja para la industria cañera, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque por un lado permitía el ingreso de Brasil, lo cual a nuestra economía es bastante complicado. Imagínate que Brasil maneja cerca del 50%, más o menos. O sea, creo que la producción de Brasil es como entre 40 y 50 veces, no quiero exagerar, lo que producimos nosotros. Sí. Por lo tanto, ahí había un jaque. Y por otro lado, el tema de los biocombustibles, en donde particularmente no garantizaba el aumento de corte, por el cual muchos en los últimos años llevaron adelante inversiones calculando ese aumento del corte que hoy con esta norma se lo sacaban. Logramos que eso no se toque. Y por otro lado, para que te dé una idea, el biocombustible surge del azúcar o de la caña y del maíz, ¿no? Sí. Y se permitía también, acá hay un acuerdo hoy en día entre la mitad y la mitad. Sí. Y acá un poco en la primera instancia se liberaba, lo cual también traía alguna complicación para nosotros. Eso también se pudo corregir. Ahora el desafío, y entiendo que hay consenso de los gobernadores, del gobierno y también del sector productivo cañero del norte argentino, es una ley que garantice ese corte o ese aumento de corte. Para nosotros es clave, lo venimos planteando, de hecho fue uno de nuestros planteos que hicimos en aquel momento en la primera ley bases y logramos el objetivo de por lo menos dejar como está. Y ahora no hace mucho tiempo tuvimos reuniones también con el presidente de la Cámara de Cañeros de acá de Tucumán, con la idea de coordinar o colaborar, porque no es un proyecto mío. Vos fíjate que para que salga el proyecto, la verdad, lo conveniente es que lo haga la industria, los gobernadores, y también tenga el consenso del Congreso, ¿no? Y creo que si alguno sale para hacerse el vivo, decir este proyecto es mío y gracias a mí, no va a salir. Mi objetivo es que se pueda lograr el objetivo del aumento de corte, previsibilidad en la inversión a los que quieren apostar a la caña. Y me parece que ahí está el desafío y sí estamos trabajando en eso. Y te diría que eso, junto a la complejidad de los derechos de exportación, llámese retenciones, me parece van a ser importantes en este segundo semestre, ¿no? Después hay otro tema que es muy candente y tiene que ver con el transporte público de pasajeros y la crisis que hay en el sector. El presidente o el gobierno nacional estaría por otorgarle cerca de 20.000 millones de pesos en compensaciones tarifarias al AMBA y ha dejado de enviar fondos a las provincias. Con lo cual el boleto para muchos está caro, las empresas dicen de que siguen manteniendo un servicio deficiente. Hubo un video que se viralizó de un chofer hablando del estado del transporte público y de los colectivos y el riesgo para su salud y para la gente. Y hubo una demanda puntual en la última reunión entre los empresarios, el sindicato y el Ministerio de Capital Humano, donde dice, vemos que los diputados y los senadores no están haciendo nada para que el gobierno nacional reconozca el envío de fondos también a las provincias. Digo, ¿se está conversando esto en el Congreso, de esta falta de envío de fondos a nivel nacional a las provincias? Sin duda. De hecho, junto a varios diputados, sobre todo del interior, es un planteo que también hacemos. La simetría que hay entre el interior y el AMBA es realmente muy, muy grande, ¿no? O sea, imagínate que el boleto mínimo es 240 pesos en Buenos Aires. Y la verdad que uno ve y el sistema incluso es mucho mejor. ¿Por qué? Porque allá hay un entongue en donde se paga por viaje, no por boleto. Entonces, por eso son subsidios tan monstruosos en términos económicos, ¿no? O sea,
No es que se garantiza tantos pasajeros. Uno dice, no, son muchos viajes. Sí, el tema de la cantidad de viajes que hace el bondi le termina pagando el subsidio y en este caso se han detectado infinitas irregularidades. Yo creo que ahí es uno de los temas que tiene que está planteado en la mesa del Gobierno Nacional y que sin duda se suma a la agenda del norte argentino / del norte de Córdoba para arriba es un país, del norte de Córdoba para abajo es otro. Esa asimetría que vemos de manera permanente, que también está en el servicio de luz, por ejemplo, por darte una idea, nosotros pagamos 4, 5 u 8 veces lo que pagan en Cava. Entonces, esa asimetría sin duda es una de las que se tiene que mejorar. Pero, en el tema de transporte público, hay varias cuestiones. Una, la normativa no es clara y vos fíjate que para tener un nuevo recorrido es realmente muy difícil. Nosotros en mucho tiempo no hemos podido lograr, porque requiere la aprobación de San Miguel de Tucumán, de la provincia y de no sé quién más, para que pueda haber una línea de Yerabuena a la universidad, digamos, a la Quinta Agronómica, claro. ¿No? El que quiere estudiar en Yerabuena, como me pasó a mí en su momento, un bondi y después otro. 2 de ida, 2 de vuelta. Cuando uno empieza a hacer el trámite, bueno, te dicen, vos podés llevar de Yerabuena, pero no va a poder levantar a nadie en Capital. O sea, yo podría darte el servicio de salir de Yerabuena, pero no te podría traer más o menos. Y si te traigo, no podría levantar a nadie en el camino. Entonces sería como una combi, más que un transporte público, ¿no? Claro. Y esa complejidad, porque eso sí creo que tiene que mirarse como se hizo en su momento con el GIRSU, tiene que ser el Gran San Miguel de Tucumán, que define una estrategia, porque hoy tampoco hay una estrategia. Y después, cuando vos te vas propiamente a las máquinas, o sea, al transporte en sí, está muy mal hace mucho tiempo. Sí. Salen anuncios de que se puso al día y se pagó todos los subsidios. No se mejora el transporte. O sea, no se mejora cuando hay plata, tampoco se mejora cuando no hay plata. Entonces, digamos, sí, puede ser la culpa del gobierno, dicen los choferes, o vos decís que dice la Cámara de Empresarios del Transporte de acá de Tucumán. Ahora, ¿hace cuántos años el transporte público en Tucumán está pésimo? ¿Hace 6 meses? ¿Hace un año? En 30 grados de calor que tiene desde fines de agosto más o menos, ¿no? Mediados de agosto, capaz que ya tenemos 30 grados acá en Tucumán. ¿Cómo va la gente en el transporte acá? ¿Cuántos tienen aire acondicionado? Entonces, también hay una falta de inversión, una queja, y por más que genere polémica, pero los empresarios son ricos con las empresas y los bondis pobres. Entonces digo, bueno, si es mal negocio hace 20 años, ¿por qué siguen? Porque cuando se plantea una nueva línea es un problema. Nosotros cuando inició el minibús en Yerabuena, tenía un problema con las líneas. Pero hermano, no tengo una línea que me cruce de Yerabuena del norte al sur o del sur al norte. No, bueno, es que no tengo gente. Y bueno, pero si vos no tenés gente, déjame que la haga. Es la única línea que podemos hacer, como intendente le llamemos, sí. Porque no puedo salir del municipio, ¿me entendés? Entonces nosotros hicimos, y me acuerdo, fue un problema. Después se dieron cuenta de que no es competencia, al contrario, hasta le terminamos acercando a algunos pasajeros que bajan en la Perón, se toman una de las líneas convencionales y van a los distintos viajes. ¿Me llevás? Pero al principio, no podés hacerlo, porque esto lo manejamos nosotros, una empresa que... Pero pará, ¿y por qué no me hacen esto? No tengo pasajeros, no es rentable. Bueno, entonces déjame que la hagamos nosotros. Claro. Entonces creo que por ahí para resolver el transporte público, como te digo, tiene varios ejes. El gobierno nacional lo estamos planteando. Acá en Tucumán, las empresas, la situación de los bondis, pero sobre todo tiene que haber una estrategia en el Gran San Miguel de Tucumán, y eso sí son facultades que tiene la provincia y que sí se pueden hacer. Mariano, ha sido un placer tenerte acá con nosotros en La Picadita. Muchas gracias. Hasta la próxima. Siempre a disposición. Seguro habrá otra. Siempre a disposición. Muchas gracias. Y bueno, por suerte siempre se come bien acá en La Picadita. La próxima tiene que haber un vinito, una cerveza. Bueno, puede haberlo también. Bueno, nosotros vamos a un corte y en minuto volvemos con más Picadita. Sabemos que un hotel no es solo un lugar para dormir. Alto Verde, Suite and Part Spa, 25 de mayo, esquina San Lorenzo, Termas de Río Hondo. Es más que un lugar.
La propuesta del gobernador Osvaldo Jaldo de reformar la Constitución de la provincia de Tucumán suma algunos adeptos y otros que están en contra de tocar nuevamente la Carta Magna de los tucumanos. Desde la Fundación Federalismo y Libertad hablamos nosotros con su director de Políticas Públicas, Bernabé Salas, a quien le preguntamos cuál era la visión, qué opina esta fundación sobre ese llamado que hizo el gobernador. La Fundación Federalismo y Libertad quiere que se terminen los acoples, por ende, de que se reforme la Constitución. Ya hace unas semanas el gobernador de la provincia de Tucumán invitó a discutir un poco sobre la reforma de la Constitución. Él habla de reformas, hay otros que están planteando más bien que pase a la legislatura y esas reformas que se tienen que dar, que se pueden dar, sean discutidas justamente en ese seno. Bueno, todo esto es en el marco de una discusión sobre si continuar o no con los acoples. Le vamos a preguntar directamente a Bernabé, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Bernabé? ¿Cómo está, José? ¿Todo Bienvenido bien? a la picadita. Bueno, preguntarle como Fundación Federalismo y Libertad, como un poco también analista político, ¿cómo están viendo esta discusión que se abrió ahora de reforma constitucional? En Bueno, este momento, además. Me parece que tal vez desde la Fundación, y personalmente también lo creo, es tal vez el tema más importante o de los más relevantes de toda la gestión que Jaldo, de los tópicos que Jaldo va a tocar en toda su gestión. En primer lugar, partimos de una premisa positiva, que es que los acoples no van más. Los acoples son distorsivos, no representan bien, son muy caros, son confusos para el votante. Todo lo que sabemos de los acoples es, bueno, es un hecho consumado, está en los medios públicos, y que los quieran modificar desde el oficialismo es sin duda ya algo positivo. Ahora, hay muchas estrategias posibles para eliminar los acoples y proponer un sistema electoral nuevo. Si queremos eliminar los acoples de raíz, es decir, prohibirlos... Que no existan más. Exactamente, si deseamos hacer eso, necesariamente vamos a tener que pasar por una reforma constitucional. Sí. Por supuesto, pasar por una reforma constitucional tiene riesgos, sobre todo cuando los poderes no están balanceados en la Asamblea Constitucional que se va a formar, o si es una enmienda constitucional a través de la legislatura, bueno, los poderes están desbalanceados de la misma manera. Algo que entiendo no sería el camino que elegiría o que quiere Jaldo, ¿no? La enmienda, sino más bien Una reforma. una reforma con constituyentes y todo ese proceso que se vendría, porque todavía no está confirmado. Exactamente. Al menos es lo que ha deslizado el vicegobernador, ¿no? Que él Sí. no está muy de acuerdo con una reforma. Es más, desde el mismo oficialismo le proponen a él un proyecto que elimina acoples y trae una boleta única con circunscripciones plurinominales en la provincia, es decir, eliminando lo que sean las secciones este y oeste para transformarlas en circunscripciones del modo Tafí del Valle Monteros, Trancas Maguruyacu, Cruz Alta y Leales por su parte, Lules Mafamayá hacen una. Y según vi en los medios, los periodistas que están siguiendo de cerca al gobernador, no termina de convencer esa reforma. No obstante, se sabe que Jaldo sí desea el periodismo cercano a Jaldo indica que Jaldo desea eliminar los acoples y, como decís vos, una reforma a la Constitución probablemente dicha. ¿Habría otras estrategias para llegar a una reducción significativa de acoples, al menos sin entrar en una reforma constitucional? Sí, la hay, por supuesto. Se puede hacer una enmienda, como decimos recién, donde limite la cantidad de acoples, que es algo que está sonando tal vez en la oposición, o se puede, una estrategia que justamente proponemos desde Federalismo y Libertad en nuestro proyecto de reformas que fueron presentados al gobernador, elevar el piso de los partidos políticos. Muchas de las listas que van acopladas tienen un piso muy bajo de afiliados, por lo tanto puede haber una fiesta totalmente distorsiva y confusa de acoples. Si duplicamos ese piso, o tal vez más, a los acoples se les dificulta mucho la adquisición de afiliados, sobre todo a los más chicos, que son los acoples que no obtienen legisladores. De esa manera se elimina una buena parte de lo que distorsiona hoy el sistema electoral. Pero, por supuesto, las opciones son varias. ¿Qué tiene que saber la gente sobre esto? ¿Qué crees vos que...? Porque, a ver, no toda la sociedad, si vamos ya a la parada de colectivo y le preguntamos a una señora o un señor o a un joven que esté en posibilidades de votar sobre esto que hoy se está discutiendo y en la que ya muchos están rosqueando en la política para una reforma, por ahí ni siquiera
lo tiene en cuenta por la propia situación coyuntural que uno vive, ¿no? Exactamente. Pero institucionalmente, ¿entendés que hace falta una reforma o que hay cosas que deben pasar por la legislatura? Digo, acceso a la información pública, hay un sinfín de proyectos y muchos de ellos duermen en el sueño de los justos. La reforma electoral, digamos, una ley electoral distinta, se podría discutir también en la legislatura y no se hace. Y hoy de pronto sale el gobernador o, por ejemplo, limitar los mega superpoderes que tiene dentro de la legislatura el vicegobernador. O que el vicegobernador controle al gobernador, algo que nos vemos que suceda. Digo, Sí. ¿qué hacemos con esto? Lo que describís yo creo que es parte de un problema que tiene el sector político argentino y sobre todo el tucumano, que es que está muy alejado de la agenda de la gente. Eso por un lado, que se ha verificado electoralmente el año pasado y tenemos mucho para hablar de ese tema. Por otra parte, los defectos del sistema de acople en sí, ya yéndome puntualmente a lo electoral, Sí. sí, a lo electoral, es que el sistema en sí es tan confuso y tiene implicancias tan negativas que una persona que no lo estudió no puede saber qué tan malo es el sistema de acoples. La persona que está en la parada del colectivo sabe que cada 4 años tiene que ir a votar y que va a hacer una fila de 1 hora o de 1 hora y media o de 2 horas, que va a ser el peor día de su vida, que piensa 2 semanas antes de la elección y si no voto y si pago la multa y no voto, pero no sabe que eso tal vez es malo, que a qué lista conviene votar si yo quiero impulsar a tal alianza o tal otra. Y en ese sentido, ni hablar además de todo el movimiento clientelar que puede haber durante las elecciones, que es algo que ya está totalmente verificado. Entonces, puntualmente en lo que decías de que hagamos pasar las cosas por las legislaturas, que funciona la división de poderes, que el vicegobernador controla el gobernador, eso es un problema que lamentablemente se verifica en algunas provincias de manera superlativa. Sería muy bueno, al parecer existe cierta intención de hacer las cosas con un criterio más común para esta reforma constitucional o para estas reformas que se están planteando. Pero como decís vos, no hay antecedentes que verifiquen que esta intención pueda llegar a algo concreto. Como lo mencionaste, miles de proyectos que había en la Ley de Ética Pública que están zanjados en la legislatura sin participación siquiera en las comisiones. Lo mismo con la transparencia pública. Tucumán, no se sabe cómo gasta la legislatura. Ni siquiera esa casa se sabe cómo gasta. No, tampoco sabemos cómo gasta el gobierno, porque algo sabe, pero es poco creíble. Claro, pero no, ni siquiera nuestros legisladores, que son nuestros representantes, ven en qué se gasta el presupuesto, porque no pasa por la discusión de la legislatura el presupuesto en su totalidad, cuando es gasto, digamos, sí, ¿no? O sea, con el resultado de en qué se gastó efectivamente, la cuenta de inversión. No se discute. Para nada. Y además lo que difunden ellos a los legisladores es un archivo de 360 páginas donde hay contabilidades que se repiten, entre la primera contabilidad y la segunda no sabes cuál es la definitiva, son millones de números que no están ni siquiera resumidos para un legislador que tiene que votarlo. Es como que está hecho adrede, confuso, hasta para los mismos tomadores de decisiones. Es un esquema donde los incentivos están dados para mantener estos aspectos negativos. Justamente recién te decía Campero, a vos, que es una gran oportunidad para Tucumán la reforma. En lo que estoy de acuerdo con él, acá ya es personal, no estoy hablando por la Fundación. Por la Fundación, sí. Creo personalmente que es una buena oportunidad, no obstante, también creo que se debe tener cuidado, porque los antecedentes no nos dan un panorama espectacular para solucionar estos problemas institucionales que parece que estamos en un estado de la Edad Media algunas veces. Hagamos ahí un poco de memoria sobre por qué decís que hay que tener cuidado. ¿Por qué crees vos que hay que tener cuidado? La última reforma constitucional fue precisamente la que establecía los acoples en la provincia. Y que se había llamado incluso para para sacarle poder al vicegobernador y terminaron sumando. Tal cual, tal cual. Y como a estos ejemplos encontramos 1.000.000. Un proyecto que llega un legislador con tal intención y a último momento sobre tablas agregan, bueno, lo que fue un escándalo fue a comienzo de año el aumento de sueldo de legisladores, no de senadores a nivel nación, que según dicen los legisladores se sentaron a votar una cosa y sobre tablas se incorporaron el aumento de sueldo y todos votamos a favor del aumento de sueldo, pero no sabíamos que estaba incorporado. Fue algo sobre tablas que decide un bloque muy mayoritario, como es el oficialista, a último momento. Y que además
Te voy a sumar algo. Y es un detalle el aumento de sueldo. No, es un detalle, pero no menor, porque en la Constitución hay ahí un tema, un planteamiento de inconstitucionalidad, porque hasta ese momento, hasta que se planteó ese punto como inconstitucional, los legisladores le daban sus dietas a partir de una decisión del vicegobernador, cuando en realidad tenían que discutirlo ahí, tenían que discutirlo en el recinto, y esta vez lo hicieron, pero bueno, como todo, oscuramente, ¿no? Con mucho oscurantismo. Lo último que te quiero preguntar es qué expectativas tenés a partir de esta discusión y de esto que vos decías que es una buena oportunidad que se dé una reforma constitucional. ¿Qué expectativas con estas discusiones que se están dando ya internas y externas? Es interesante porque la discusión interna se está gestando en los medios y en el debate público, lo que es mejor para nosotros que queremos analizar esos tópicos. Ahora, si vamos a una reforma constitucional, yo, si fuese legislador, si fuese tomador de decisiones, y estoy bregando por el bien institucional de la provincia, yo intentaría que sea sobre todo concentrado en el electoral y en la transparencia y ética pública. Y evitaría que se retoquen otros artículos o que se agreguen artículos, porque ahí empezamos a jugar en el fleje de esto puede generar en el futuro un problema jurídico de tal manera, como ya has mencionado los casos, he mencionado yo los míos y puede haber un montón más, y que se explicite bien algunas cosas del esquema electoral, que se dejen claro, que por ejemplo en un esquema de boleta única con circunscripciones, como leí en el proyecto que está circulando, que proponen... 5 legisladores del oficialismo. Exactamente, ese mismo, que a Jaldo no le satisface, pero quiere algo similar, que se dejen claro, por ejemplo, que en la boleta única de ese sistema existe un artículo que dejen claro que no puede haber muchas listas que representen la cantidad de escaños posibles. No se me entendió muy bien posiblemente, pero si existen 6 escaños que se disputan en Cruz Alta, que no sea posible que existan 6 listas de cada partido para los 6 escaños. Vamos con boleta única y con lista única. Si quieren dirimir diferencias, vamos a las PASO, que bueno, habrá un debate en Nación a ver si se derogan las PASO, se dejan las PASO. Igual esto será una legislación local, creo, si mantenemos PASO provinciales, pero que se lleve una boleta única con lista única. Eso ya sería un paso importantísimo en términos de transparencia, en términos de representatividad, de costo y un montón de cuestiones más, pero que es un primer paso para la institucionalidad de la provincia genial. Las próximas elecciones serían sin duda mucho más justas. Ahora, lo que pase con el gasto electoral y demás es otro debate que se puede tener, pero tenemos que empezar con estas cuestiones y espero que el oficialismo, que está mostrando voluntad de cambio, encare por ese lado la reforma, que es lo que verdaderamente hasta la gente que no está involucrada en la política se lo está pidiendo, que al final la gente que no está involucrada en la política es la gente que tiene que recibir los mejores servicios de la política o de los que toman decisiones. Bueno, me voy a quedar con esta última cosa que decías vos, agregándole una palabra, ¿no? Que esa voluntad política sea efectivamente auténtica, ¿no? Creo que le harían muy bien a esta desastrosa institucionalidad, y eso lo digo en opinión personal, que tenemos actualmente en la provincia de Tucumán. Bernabé, muchísimas gracias por venir a estar con nosotros acá en La Picadita. Te agradezco mucho. Ha sido un placer. Llegamos al final de La Picadita. Antes de irnos, vamos a recordar unas cifras que llegaron desde el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Habla sobre la pobreza, una pobreza que viene en crecimiento. Por ahora, en ningún momento se ha visto un descenso. ¿Y qué marca en la provincia de Tucumán? Que estamos en el 8º lugar en el ranking de provincias pobres del país. En el 8º lugar. Y si uno compara las cifras, los porcentajes de pobreza e indigencia, más del 80% de la población tucumana en el primer trimestre no llegó a poder cumplir o a poder obtener, suplir todas sus necesidades, las necesidades básicas. Son números que claramente deben llamar a la política argentina y a la política tucumana a trabajar para que esas cifras desciendan, cifras que, reiteramos, aumentan pero no bajan. Más del 80% de la población tucumana, según el Observatorio de la Deuda Social, no llega a suplir sus necesidades básicas.
Estas cifras, estos números seguramente los vamos a abordar con especialistas en una próxima edición de La Picadita. Los esperamos el próximo martes a la medianoche aquí por el 8, agradeciéndoles antes, por supuesto, al Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de nuestra provincia que nos permite realizar nuestro programa acá en su sede central. Nos reencontramos el martes. Chau.